En una alta montaña, lejos del ruido del mundo, algo eterno se desarrollaba. Jesucristo fue transfigurado ante los ojos de sus discípulos más cercanos. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras resplandecieron con una luz inusitada, y luego dos figuras antiguas aparecieron a su lado, Moisés y Elías. Esto no fue una visión ordinaria, no fue un sueño simbólico. Fue un momento en que el cielo tocó la tierra, una revelación de la gloria divina. Moisés, el gran legislador, Elías, el profeta de fuego, y Jesús, el Hijo de Dios, de pie en el centro. No fue solo una exhibición sobrenatural, fue un anuncio celestial, un punto de inflexión profético y una confirmación de la misión del Mesías. En el video de hoy desglosaremos el increíble significado detrás de este momento, por qué se eligieron a estos dos hombres, qué le dijeron a Jesús y cómo toda la escena une la ley, los profetas, el Evangelio y la gloria venidera. Abre tu Biblia y prepárate, porque lo que sucedió en esa montaña todavía habla hoy. Y lo que revela cambiará para siempre la forma en que ves la misión de Jesús. Comencemos con el evento en sí, uno de los momentos más misteriosos y majestuosos de los evangelios. Esto es lo que ahora llamamos la transfiguración. Aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, Mateo 17, 1-3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Pausamos aquí un momento. Jesús lleva a su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte alto. En la Biblia, las montañas a menudo representan lugares de revelación divina. De repente Jesús se transfigura. La palabra griega es metamorfo, de donde viene metamorfosis. Significa una revelación de su naturaleza divina interior. Los discípulos vieron un destello de su gloria, la misma que tuvo antes de que el mundo comenzara. Justo cuando están tratando de entender lo que ven, aparecen dos figuras, Moisés y Elías. No eran solo héroes bíblicos al azar. Esto fue deliberado, intencional y simbólico. ¿Por qué estos dos hombres? Para responder a eso, debemos profundizar en lo que cada uno representaba, lo que lograron y lo que su aparición junto a Jesús significó para el reino de Dios. Moisés es una de las figuras más veneradas de toda la Escritura. Representa la ley, es el libertador, el legislador y el profeta a través de quien se dio la Torá. Su vida estuvo marcada por milagros y una intimidad única con Dios. Ascendió al monte Sinaí y descendió con las mismas palabras del cielo grabadas en piedra. Pero la ley no era solo una lista de reglas, era un marco de pacto que mostraba a Israel cómo vivir en relación con un Dios santo. A pesar de su grandeza, el mismo Moisés predijo la venida de alguien mayor. En Deuteronomio 18:15 profetizó: «Profeta de en medio de ti te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». Esta es una profecía directa de Jesús, y la voz de Dios en la transfiguración, «a él oíd», hace eco de estas palabras. No es una coincidencia, es un cumplimiento. Cuando Moisés aparece en la montaña, no está allí para reclamar protagonismo. Su presencia dice: «La ley ha hecho su trabajo, el que yo profeticé ha llegado». En la transfiguración, la ley se encuentra cara a cara con su cumplimiento. Jesús es el verdadero y final Moisés, quien nos libera del pecado y la muerte. No vino a abrogar la ley, sino a completarla. Mateo 5:17. Así, mientras Moisés está en gloria junto a Jesús, vemos la ley cara a cara con su cumplimiento. Si Moisés representaba la ley, Elías se erigía como el estandarte de los profetas. Su misión fue regresar a Israel del borde de la apostasía.
Su momento más icónico fue en el Monte Carmelo, donde se enfrentó a 450 profetas de Baal y a través de una simple oración hizo que fuego cayera del cielo. Toda la vida de Elías fue un llamado al arrepentimiento. Además, su vida no terminó con la muerte, fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Esto lo marcó como un profeta único. La profecía en Malaquías 4.5 sobre el regreso de Elías antes del gran día del Señor alimentó la expectativa de que él anunciaría la llegada del Mesías. En el monte de la transfiguración vemos al Elías literal en gloria de pie junto a Jesús. Su presencia significa algo profundo. Significa que la era de los profetas, aquellos que llamaron a Israel al arrepentimiento y señalaron al Mesías, estaba culminando. La aparición de Elías fue una señal, un punto de exclamación divino de que el tiempo de cumplimiento había llegado. Él representaba a todos los profetas, y su presencia junto a Jesús era una confirmación. Este es de quien hemos estado hablando, este es el Mesías. Moisés y Elías no solo eran grandes hombres, eran símbolos de los dos pilares principales de las escrituras hebreas. Juntos representan todo el testimonio del Antiguo Testamento. Cuando los judíos hablaban de la ley y los profetas, se referían a toda la palabra de Dios escrita hasta ese momento. Por lo tanto, la presencia de Moisés y Elías es una cumbre simbólica de las Escrituras. Jesús mismo lo afirmó en Lucas 24.27, cuando les explicaba a sus discípulos cómo toda la Escritura apuntaba a él. La presencia de Moisés y Elías en la montaña es una transferencia teológica de autoridad. Este es el traspaso. La ley, a través de Moisés, sentó las bases. Los profetas, a través de Elías, nos llamaron de vuelta a Dios, señalando al Mesías que vendría. Pero ahora ese Mesías ha venido. Cuando vemos a Jesús de pie entre Moisés y Elías, radiante en gloria, no es solo una exhibición sobrenatural. Es una declaración de que el antiguo pacto se inclina ante el nuevo, donde las sombras dan paso a la sustancia. Moisés y Elías estaban señalando, siempre señalando, al que estaba en el centro. Mateo 17.8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Porque al final, solo Él permanece. Él es el cumplimiento de la ley, el mensaje de los profetas y la esperanza de todas las generaciones. El clímax de la transfiguración llega cuando Dios mismo habla. Mateo 17.5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Pedro acababa de balbucear, sugiriendo construir 3 tabernáculos. Pero antes de que pudiera terminar, el cielo interrumpe. Aparece una nube brillante, la gloria Shekinah de Dios. Y de esa nube viene la voz del Padre. Ya lo había dicho en el bautismo de Jesús, pero ahora agrega algo más. A él oíd, eso no es solo una sugerencia. Es un mandato divino. Dios corrige el pensamiento de Pedro de elevar a Moisés, Elías y Jesús al mismo nivel. Moisés fue un siervo, Elías fue una voz. Pero Jesús es el Hijo. Dios está dejando muy claro que el tiempo de la ley y los profetas ha hecho su trabajo. Su testimonio está completo. Y ahora ustedes escuchen a Jesús. Este es un momento de transición celestial. Es como si Dios estuviera diciendo, han oído a mis siervos, ahora oigan a mi Hijo. Jesús no es otro profeta en la larga línea. Él es la palabra final. Ese mandato, a él oíd, se remonta a Deuteronomio 18.15, donde Moisés profetizó la venida de un profeta a quien el pueblo debía escuchar. Y ahora Dios Padre identifica a Jesús como ese profeta. La transfiguración no fue solo un destello de gloria del pasado. Fue una ventana al futuro. Este momento en la cima de la montaña fue profético. Fue Jesús mostrando a sus discípulos un atisbo de lo que está por venir.
La presencia de Moisés y Elías en gloria revela la resurrección de los justos y la continuidad del pacto. Moisés había muerto y fue enterrado. Elías fue llevado vivo al cielo. Este momento insinúa sutilmente la promesa de 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17, donde los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor. La nube brillante representa la presencia manifiesta de Dios, la misma gloria Shekinah que guió a Israel. En este momento, la nube desciende, pero no en una estructura, sino en Jesús, porque ahora la presencia de Dios se encuentra en una persona, Juan 1:14. La voz de la nube es la afirmación final de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la misma voz divina que escucharemos al final de los tiempos. Es un adelanto del momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10 a 11. No nos perdamos esta profecía clave. Lucas 9, 27. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo que sigue inmediatamente es la transfiguración. Jesús estaba hablando a sus discípulos 6 días antes, y en ese momento Pedro, Jacobo y Juan sí vieron el reino revelado en gloria. Vieron el futuro irrumpiendo en el presente. Así que la transfiguración no fue solo un momento de asombro, fue un tráiler para el evento principal, la segunda venida de Cristo. Nos dice que el mismo Jesús que caminó por los caminos polvorientos, ese mismo Jesús volverá en gloria, en poder y en triunfo. Hay un último detalle asombroso. Lucas 9, 30 a 31, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra traducida como partida es óxodo. Esa no es una coincidencia. Así como Moisés guió a Israel en el éxodo de la esclavitud, Jesús estaba a punto de liderar un nuevo éxodo, uno que pasaría a través de la cruz y la tumba para llevar a la humanidad a la libertad eterna. El éxodo de Moisés fue físico, el de Jesús fue espiritual y eterno. Moisés fue el libertador del antiguo pacto, Jesús es el redentor del nuevo pacto, y Elías, el profeta que llamaba al arrepentimiento, también estaba allí. Así tenemos a Moisés representando la liberación a través de la ley, a Elías representando el arrepentimiento a través de los profetas, y a Jesús de pie en el medio, cumpliendo todo en su muerte y resurrección. La conversación en la montaña no fue una pequeña charla. Fue el consejo de la gloria, la confirmación final de que todo estaba a punto de ser completado en Jerusalén. La cruz no fue una interrupción en la misión de Jesús, fue el destino, y es aquí donde el pasado, el presente y el futuro colisionan. La ley mira hacia atrás, los profetas apuntan hacia adelante, pero Jesús se encuentra en el centro donde el cielo y la tierra se encuentran. Unamos todo. ¿Por qué se encontró Jesús con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Porque Moisés representaba la ley, Elías representaba los profetas, y ambos apuntaban al que estaba entre ellos, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Esto no fue solo una exhibición sobrenatural, fue una declaración divina: este es mi Hijo amado, a él oíd. En un solo momento vimos el pasado cumplido, el presente transformado y el futuro revelado. Jesús no es un capítulo de la historia, Él es el autor, el cumplimiento de la ley, la culminación de los profetas, el mediador de un nuevo y mejor pacto, y el Rey de una gloria que nunca se desvanecerá. Él es a quien estamos llamados a ver, a oír y a seguir, no solo en la montaña, sino todos los días de nuestras vidas.